transmitiendo desde una licuadora poseída por un demonio kandariano, a toda la velocidad que me permite el router del vecino, y para toda la app Yayala y Tartaria. Ayayay. La exalogía de Resident Evil, posiblemente una de las sagas más buleadas y bardeadas de toda la historia, deleite de algunos y martirio de otros. Y con razón. Seamos honestos, gente, el código de Cyberpunk 2077 en su lanzamiento se sostenía mejor que el lore de esta saga, la cual es un mega andante a estas alturas. What? What the fuck is that bug? Pero hoy no vengo a discutir su cuestionable calidad, sino a presentarte una teoría bastante interesante. ¿Qué pasaría si te dijera que en realidad la saga no tiene errores? ¿Qué pasaría si te dijera que en realidad nunca la vimos de la forma correcta? ¿Qué pasaría si te dijera que cada película podría tener su propia cronología? Pues sí, de esto trata el video de hoy. De intentar darle un sentido a este mejunje, revisando punto por punto las grandes contradicciones de este universo y describiendo, en la medida de lo posible, el pasado y futuro de cada línea temporal que va surgiendo sobre la marcha. Sin más, soy Xaverius Prime, y arrancamos. Como no podía ser de otra manera, empezamos por la primera película, Resident Evil del 2002. Realmente no podemos mencionar incoherencias, sino establecer ciertas premisas que serán contradecidas más tarde. En esta línea temporal, la Reina Roja tiene el modelo de la hija del programador, quien no es Isaacs como se ve en la sexta entrega, si es que podemos llamar a esto programar. Raccoon City es una ciudad enorme, como vemos al final de la película, más similar a Detroit o Chicago, y los Lickers evolucionan conforme más sal consumen. Un detalle no menor es que en esta película el escape del virus es una vulneración de la seguridad de la colmena por parte de un tercero, y no un plan organizado para conquistar el mundo. Sé que este punto parece un detalle sin importancia, pero es, en mi opinión, uno de los más interesantes de la teoría. Como curiosidad, hay toda una cronología alterna que se desprende de esta primera película, y es la que describe el final alternativo, con Alice cazando a Umbrella por el mundo y buscando a Matt. Seguimos con Resident Evil 2, Apocalipsis. Por su cercanía, cualquiera pensaría que la segunda entrega tendría que ser parte de la misma línea temporal que su antecesora, pero en mi opinión hay detalles que no cuadran mucho. Por ejemplo, ¿recuerdan que en el punto anterior mencioné que al final de la primera película Raccoon City parece una ciudad enorme, como Chicago o Detroit? De hecho, en el fotograma final no se llega a apreciar el final de la ciudad en el horizonte. Pero en esta película da la sensación de que todo ocurre entre 7 casitas, en un pueblo mucho más fiel a la Raccoon City de los juegos, que era un pueblito relativamente pequeño del medio oeste de Estados Unidos. De hecho, casi no hay edificios altos en el modelo 3D de la ciudad, visto en varios momentos. Pero lo que nos interesa ahora mismo son los detalles de la creación del virus T. Acá explican que fue el Dr. Ashford quien, en un intento de curar una enfermedad congénita en su hija, creó el virus y su antídoto. Bien, por ahora las cronologías se mantienen bastante simples. Una línea con una Raccoon más parecida a la de los videojuegos, y otra más urbanizada. Pero es justo acá donde se empiezan a enredar los hilos del destino. Dependiendo de la versión que elijamos, es más probable que ocurra el apocalipsis que se nos cuenta en el prólogo de Extinción, siendo la versión de Raccoon mostrada en Apocalipsis la menos apta para ser el epicentro, al tener menos habitantes y ser más fácil de sellar. En cambio, es mucho más difícil mantener una cuarentena en un lugar como Detroit, donde el virus prosperará por la alta densidad poblacional y el amplio terreno que Umbrella debería abarcar. Así que por ahora la cosa quedaría así. En la línea temporal de la primera película, probablemente tendríamos una versión más intensa de lo visto en Apocalipsis, con hordas masivas de zombies y un avance mucho más complicado. Pasamos a la tercera película, Resident Evil 3. Extinción, probablemente la más problemática de la saga.
sin duda tendría que ser continuación de la primera, con una Raccoon City más grande que dificultó la contención del virus, provocando un colapso ecológico que secó el mundo. Así que tomamos nota. El mundo es un desierto, el virus se extendió globalmente y no queda ningún gobierno en pie. Además, hay que tener en cuenta que se planeaba como final de la saga, por lo que puede verse como un cierre definitivo de esta línea temporal. En este escenario, Alice probablemente lograría sintetizar la cura, aunque su destino y el de sus aliados queda abierto. Llegamos a Resident Evil 4, Resurrección, donde todo se complica. Parece no corresponder a la línea de la 1 y la 3, ya que el mundo sigue relativamente estable, siguen habiendo hasta glaciares, y, bueno, aparecen las plagas. Por eso, concluyó que conecta con la línea de Apocalipsis. Aquí el mundo no se vuelve desértico, algunos gobiernos siguieron en pie más tiempo, como en el caso del de Los Ángeles, y existen las plagas. Lo importante, la supuesta muerte de Wesker, la existencia de las plagas y que la civilización aún resiste. Ahora vamos con Resident Evil. Retribución, la más peculiar. A simple vista conecta con la anterior, pero hay un problema. Wesker está vivo y aparecen conexiones con Ada Wong que nunca vimos antes. Tras analizar todas las líneas posibles, no encaja bien en ninguna. Por lo tanto, la única conclusión coherente es que esta película tenga su propia cronología. Llegamos al final con Resident Evil 6, el capítulo final. Aunque retoma la estética de Extinción, hay demasiadas contradicciones como para unirlas, como el origen del virus, que ahora nuevamente solo existan unos pocos asentamientos humanos, el origen de la Reina Roja, etcétera, etcétera. Por lo tanto, al igual que la quinta, funciona como su propia línea temporal. Ahora nos toca ordenar todo este desastre, y en qué orden deberíamos ver las películas si queremos apreciarlas, así que empezamos con las líneas que se desprenden de las primeras entregas. Tenemos la cronología en la que ocurren los eventos de la primera y la tercera película, donde Raccoon City es una gran metrópolis, el mundo se hunde en apenas unos meses y pasa a ser un páramo estéril y seco. Esta línea temporal tiene un final incierto, con una Alice esperanzada en detener a Umbrella y reencontrarse con Claire. La forma de verla vendría siendo omitir Apocalipsis y ver solo la tercera. La siguiente cronología es la que vemos en la secuela, en la cual ocurren la segunda y la cuarta. En esta versión, Raccoon City es una ciudad mucho más pequeña y el apocalipsis, aunque imparable, fue mucho más lento. La forma de verla sería ver la primera, omitiendo su final, y luego ver la segunda y cuarta películas, sin más. La última cronología que inicia en las primeras tres películas es la del final alternativo de la primera película, en la cual nunca ocurre el apocalipsis y Alice se transforma en una especie de Blade. Lo único necesario es ver la primera película, reemplazando el final original por el alternativo. Luego están las cronologías de la quinta y la sexta película. Creo que no hace falta explicar nada. Mientras escribía el video, me dio la sensación de que quedaba muy corto, por lo que se me ocurrió meter un bonus track, en el cual intento hacer encajar todas las cronologías en una misma saga, parcheando las incoherencias. Aún así, es imposible mencionar cada incoherencia por película, por lo que esto va a ser en formato de lista. 1. El origen del virus T. Dependiendo de la película, el virus puede tener uno u otro creador. Según la segunda película, lo creó el Dr. Ashford para curar a su hija Alexia, mientras que en la sexta lo creó el Dr. Marcus, con el mismo objetivo, curar a su hija, Alicia Marcus. La manera que tengo de resolver este conflicto es que Marcus lo creó en un principio, y tras su muerte, Ashford pudo haberlo perfeccionado. Recordemos que en el prólogo de The Final Chapter se dice que el efecto positivo del virus se desvanecía con el tiempo, mientras que Alexia llevaba varias dosis en un maletín, por lo que podemos suponer que Ashford logró desarrollar una versión más estable. 2. Las capacidades adaptativas de los Lickers.
La forma que encontré de resolver esto es que el líquer capaz de evolucionar, el de la colmena, es una versión premium de la bioarma, mientras que los de la iglesia son otra versión más barata. Todo esto sería una estrategia de Umbrella para abaratar costos, ampliar mercado y contener más fácilmente a las criaturas una vez liberadas. 3. La liberación del virus. Al principio se trata como un accidente del cual Umbrella se aprovecha, mientras que en la sexta película se plantea como un plan deliberado. Mi explicación es que Umbrella contrató al propio Spence para liberar el virus. ¿Por qué no hacerlo directamente? Porque Umbrella no es un ente unificado, sino una corporación con varios líderes con intereses distintos. 4. El tamaño de Raccoon City. Esto fue de lo más difícil de explicar, pero creo que puede deberse a una cuestión de planos. En Apocalipsis se ven algunos rascacielos, por lo que tal vez simplemente estamos viendo distintas zonas de la ciudad. Como curiosidad, el final alternativo se hizo en parte para evitar filmar en una ciudad grande por presupuesto, lo que terminó generando una especie de soft reboot. 5. El mundo desértico. Probablemente el problema más interesante de la lista. A mi modo de verlo, los personajes no siempre dicen la verdad absoluta, y pueden equivocarse. Creo que eso pasó acá. En ningún momento pisan un lugar que no sea desértico por naturaleza. Las Vegas, Salt Lake y zonas de Nevada y Utah. Es lógico que el virus haya empeorado el ecosistema, pero no que haya convertido todo el planeta en un desierto. Además, Alice es la única que menciona esto, y lo hace mientras divaga en moto bajo el calor del desierto y por supuesto, no sabemos de dónde saca esa información. El punto más importante es que Alice es un clon. En el capítulo final se da a entender que no tenía una vida previa real, por lo que su conocimiento del mundo podría ser incompleto. En resumen, mezcla de desconocimiento, años en la misma zona y un poco de delirio por el calor. 6. La reciente caída de Los Ángeles. Esto se conecta con lo anterior. Es probable que el mundo haya tardado mucho más en caer de lo que parecía. Eso explicaría por qué siguen habiendo incendios y por qué la Casa Blanca resistió tanto tiempo. En resumen, era Byte. 7. La muerte de Wesker. Con todo lo que hace este tipo, ya no suena tan raro que sobreviva a una explosión así. Probablemente se regeneró o simplemente clones. La vieja confiable. 8. Las plagas. Mutación del virus de otra cepa creada por Umbrella. 9. ¿Cómo resistió la Casa Blanca? Básicamente ya lo expliqué, pero también hay que tener en cuenta que, al ser la capital, tendría prioridad en defensa. 10. La creación de la Reina Roja. En la primera película se dice que la modelo es la hija del programador, mientras que en la sexta Isaacs aparece como su creador. Esto podría ser una mentira interna o un mito dentro de la colmena para evitar sospechas. ¿Y por qué usar esa imagen específico? Porque sí. Cosas de villano genérico. Ahora, ¿esto funciona perfecto? Francamente no. Tiene sentido. Más o menos. Pero para los estándares de esta saga, ya sirve. Definitivamente ya hice más por esta saga que el propio Anderson XD. Y así llega a su final este video. Sinceramente creo que ya me explayé bastante, así que voy al grano. A pesar de toda la gente que pide a gritos la parte 4 de Halo por Azurlane, simplemente ya le iba tocando a la primera serie del canal. Si el video te gustó, dale like para que se note. Suscríbete para no perderte contenido similar, comenta qué te pareció y compartilo con alguien al que creas que le pueda gustar. Pero si no te gustó un carajo y agarraste contaminación por virus T, compartilo igual con los que te caen mal, así se joden como vos XD. Los dejo con el meme y la pantalla final, como ya es tradición. Levantalo como vos sabés, hacelo un Willy. Así, Milton, guarda la moto, la puta que te parió, Milton.
What?